La energía mueve el mundo no solo desde el punto de vista cinético, ¿no? Desde la física, movimiento, palanca y tal, sino que todas las decisiones que tomamos políticamente, estratégicamente, geopolíticamente, económicamente, están basados en el uso de la energía. La máquina más grande seguramente que el ser humano haya creado es el sistema eléctrico europeo. No se me ocurre una infraestructura más grande que el sistema eléctrico europeo, que va desde la interconexión de España con Marruecos hasta la interconexión con Ucrania, que recientemente se ha acoplado a la frecuencia de los sistemas eléctricos europeos. Entonces tenemos millones de cables que dan al final sentido a toda la modernidad, porque la energía mueve el mundo, ¿no? Tenemos una gran capacidad de generación en un sistema eléctrico que tiene una interconexión bastante reducida con sus vecinos. Principalmente lo que nos interesaría sería tener una gran interconexión con Europa a través de Francia para poder evacuar toda esa energía hacia Europa. Energéticamente, un podcast de Clevergy. Hola a todos, soy Beltrán Aznar, CEO y fundador de Clevergy. Estamos en Energéticamente y hoy vamos a hablar de energía. Tengo aquí conmigo a Álvaro, que es socio y fundador de Clevergy, lleva la parte de producto. Y hoy tenemos con nosotros a Jorge, vicepresidente de Contigo Energía, antes Gesternova, un referente del mundo de la energía, especialmente renovables. Y bueno, ¿cómo estás, Jorge? Pues estupendamente, muy bien, la verdad. Muchas gracias por venir. Antes de empezar un poco, para la gente que no te tenga o que no conozca del todo a Contigo, ¿quién es Jorge y qué es Contigo Energía? Bueno, empezamos por Contigo Energía, que es una compañía que cumplió 20 años el 21 de abril, hace 2 días. Empezamos en el año 2005 desde cero, una compañía que no tiene ningún antecedente en su existencia, ¿no? Fue una apuesta de mi padre, Gesternova, que es lo que hemos sido durante estos 20 años, ahora Contigo Energía. Es una empresa pues, que es de origen familiar. Yo empecé desde el principio, desde el minuto 1 literalmente, o sea, desde instalando la fotocopiadora, un pequeño servidor que teníamos con 3 ordenadores, en un piso en una calle del barrio de Chamartín, y con mucha incertidumbre, con muchas cosas que aprender, ¿no? Era como si te soltasen un Airbus 350 y dijesen, aquí lo tienes que llevarlo a Nueva York, ¿no? Aquí va la llave. Y bueno, pues fue una idea para que los productores de renovables pudiesen ir al mercado a llevar su energía. Y la segunda idea que también estaba presente era que pudiésemos hacer que a través del consumo de energía verde por parte de los consumidores hubiese mayor demanda y mayor desarrollo de las renovables, que el consumidor pudiese elegir energía verde. En una época donde no estaba tan de moda como ahora, ¿no? O sea, 2005. Bueno, era una cosa un poco exótica, ¿no? Cuando contábamos que éramos comercializador de energía verde, aunque tengo que decir que primero empezamos con la actividad de representación de mercado, que era lo que además nos dotaba de las garantías de origen. Os cuento, por ejemplo, que cuando empezamos las garantías de origen, que nosotros pedíamos a la CNMC, a la CNE entonces, y que se transferían, se emitían en unos PDFs o en unos papeles, o sea, entonces cuando hacíamos la solicitud de transferencia de las GDOs, que es como las llamamos, pues nos mandaban un tocho así de papel de las garantías de origen de los productores que llevamos al mercado, ¿no? Hoy eso está mucho más digitalizado y se hace de forma masiva. De hecho, nosotros fuimos los culpables de que en la CNE entonces y en Red Eléctrica, en la Red Eléctrica por la cantidad de solicitudes que hicimos de altas de instalaciones de fotovoltaicas, de huertos solares, y en la CNE por la cantidad de garantías de origen que solicitásemos, que automatizasen un poco los procesos y los digitalizasen, ¿no? Porque antes era un poco amanuense. Aunque todavía están en proceso. Todavía falta un poco, sí. Poco a poco. Qué bien. Jorge, pues muchas gracias. Bueno, perdón, nada que te interrumpa, yo no he hablado de mí, al final. He hablado un poco, he dicho que yo venía de trabajar en una multinacional americana de máquinas de impresión. A mí siempre me había gustado, apetecido trabajar con mi padre y el tema de la energía me llamaba la atención. Y entonces pues dije, bueno, yo quiero dedicarme a esto. Y durante 15 años aproximadamente fui el director comercial de Gesternova y de marketing también.
Y yo, pues a medida que fuimos creciendo, fui delegando esas funciones en otras personas y creciendo dentro también de la empresa hasta llegar hoy a vicepresidente del grupo. Qué bueno. ¿Y tú qué tienes, o sea, tú que has visto el mercado crecer y evolucionar, vamos, con mucha perspectiva, así a nivel macro, a nivel país, ahora mismo, ¿cuáles dirías un poco que son los principales desafíos para que penetre, ¿no? Para que haya una adopción masiva de renovables? Vamos a buen ritmo, ¿no? Pero Yo creo que estamos muy avanzados. Mira, en la entrega de premios del periódico de la energía, que cumplía 10 años, me acuerdo que en una conversación con Sarah Axen, que es la actual ministra y anterior secretaria de Estado, dije, bueno, Sara, qué bien, las renovables van bien, ¿no? Y me dijo, hombre, por fin alguien dice que las renovables van bien. Y yo dije, bueno, es que creo que las renovables van muy bien. Lo que no va bien es el promotor que necesita conectar un parque a tiempo, o el que no obtiene una día, o el que no tiene acceso a la red para evacuar su energía, pero son casos particulares. Pero como sector, como industria, como objetivo de descarbonización, las renovables van bien. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, no solo en el gobierno actual, sino en los gobiernos anteriores de todos los colores, desde hace 20, 25 años, y vamos por buen camino. Ahora tenemos que afrontar otros retos, que son los retos que nos vamos encontrando a medida que vamos recorriendo el camino. Pero creo que estamos bien avanzados. estoy de acuerdo, se han visto ahí mucho avance, pero ahora es como que, como decías, ¿no? Hay nuevos retos. ¿Cuáles son para ti esos retos que hay que desbloquear para llegar al siguiente nivel? Bueno, pues hemos avanzado mucho en la parte de generación, hemos avanzado mucho en la parte de desarrollo tecnológico, pero ahora tenemos dos desafíos. Primero, la flexibilidad de la demanda, y el segundo es intentar compensar la demanda de energía con la oferta que tenemos actualmente. Tenemos una gran capacidad de generación en un sistema eléctrico que tiene una interconexión bastante reducida con sus vecinos. Principalmente lo que nos interesaría sería tener una gran interconexión con Europa a través de Francia para poder evacuar toda esa energía hacia Europa. La máquina más grande seguramente que el ser humano haya creado es el sistema eléctrico europeo. No se me ocurre, quizás hay gente más lista que yo que me pueda dar ejemplos, pero no se me ocurre una infraestructura más grande que el sistema eléctrico europeo, que va desde la interconexión de España con Marruecos hasta la interconexión con Ucrania, que recientemente se ha acoplado a la frecuencia de los sistemas eléctricos europeos. Entonces tenemos millones de cables que dan al final sentido a toda la modernidad, porque la energía mueve el mundo, ¿no? Entonces, flexibilidad y compensación con la demanda y mejora de la interconexión son los retos que necesitamos. Luego podemos hablar en otro momento, si queréis, de precios cero, de precios negativos, que es algo a lo que se enfrentan los productores. No, estaba pensando ahí también, o sea, interconexión, flexibilidad. La flexibilidad, obviamente el almacenamiento juega un rol crucial. ¿Cómo ves esto? El almacenamiento es una necesidad de los productores de renovables para poder hacer más gestionables sus instalaciones de generación y más rentables, ¿no? Claro, más rentables. Primero, para solucionar el problema de una palabra que es un poco repulsiva en español, que a mí me lo parece, que es curtailment, que decimos en inglés, pero vertidos, podemos decir vertidos es más fácil, ¿no? Que hay muchas palabras en inglés que son más fáciles. Curtailment es una palabra bastante incómoda. Primero, el primer reto es solucionar el famoso curtailment, ¿no? Que es la necesidad que tiene el sistema eléctrico de mandar desconectar a plantas fotovoltaicas o parques eólicos, bueno, plantas de generación, cuando la demanda no es suficiente como para que esa generación la cubra, ¿no? Os doy un dato. En 2023, la demanda de energía en España fue equivalente a la de 2003. Otro dato, a mí me gusta mucho, si me ve algún amigo se reirá de mí porque doy muchos datos así. El 17 de diciembre de 2007 se produjo la punta histórica de demanda del sistema eléctrico en España, 45.000 megavatios. Ahora estamos en puntas, o sea, en 3 semanas, en días laborables, estamos en 37, 38.000, 39.000 megavatios de puntas. Oye, hay mucho consumo oculto, ¿no? Detrás del Hay una parte que es de autoconsumo, pero no es tan relevante como para que haya un gap tan grande entre la punta histórica. Pensad que la punta histórica de demanda fue hace muchísimos años, hace más de 2 décadas. Y el crecimiento de la demanda debería haber ido
asociado al crecimiento económico. ¿Qué pasa? Que hemos transformado nuestra economía hacia el sector servicios y hemos desindustrializado. Ahora tenemos una oportunidad de hacer más renovables, porque hay que también mantener el punto de vista que las renovables, la descarbonización, son un medio para obtener energía barata, limpia y abundante, ¿no? Y autóctona. Total. Y ahí España yo creo que tiene una gran oportunidad para posicionarse, ¿no? Porque tiene condiciones muy buenas. Somos el país con la mejor radiación de Europa, incluimos a Portugal también, como enorme potencial de creación de centros de datos que tienen un gran consumo. También hay que puntualizar que el consumo no lo tienen los centros de datos, el consumo lo tenemos los usuarios cuando utilizamos la inteligencia artificial, ¿no? Para generar una imagen nuestra de los Simpson o un estudios Ghibli, ¿no? Que está ahora tan de moda, un teléfono, o sea, la IA, ese concepto así que es con la nube, así tan etéreo, consume la energía que necesitamos para cargar un teléfono móvil. Eso multipliquémoslo por infinidad de personas haciendo lo mismo. Una reunión de amigos, el otro día me pasó a mí, estábamos en una reunión de 10, 12 amigos, todos haciendo imágenes de esos, bueno, pues es como si los 10 estuviéramos solicitando la carga del móvil a la vez, ¿no? Entonces, la demanda es así. O sea, nosotros somos los que provocamos la demanda y nuestras necesidades son las que el sistema eléctrico cubre. ¿Por qué España es un sitio perfecto para hacer centros de datos? Tenemos una gran capacidad de generación. Geográficamente estamos situados entre Europa, toda la ribera del Mediterráneo y, por supuesto, África y América Latina, América del Sur, Hispanoamérica, porque os voy a contar una cosa también. Hay menos distancia de Lisboa a Fortaleza en Brasil que de Miami a Fortaleza, que es de donde pasan todos los cables de datos de Estados Unidos a América del Sur, ¿no? Entonces, fijaos qué potencial tenemos. Y tenemos metros cuadrados para construirlos, que tampoco... Eso es también una buena pregunta. Hablo de memoria, pero la superficie que utilizan los parques fotovoltaicos en España es del 2% de la superficie de España. Tened en cuenta que España es un país que tiene el 50% de su territorio dedicado a la agricultura o bosques, matorrales, setos, montes, etcétera. O sea que no es un problema el espacio. Lo que pasa es que también es verdad que los centros de datos quieren estar donde se consumen los datos Los puntos. y donde viven las poblaciones grandes. Cuesta pensar que un centro de datos con personal cualificado, que a lo mejor cobra $500,000 al mes, quiera irse a vivir a admirar el románico de Palencia, que es muy admirable, pero no es lo que más atrae a la gente que quiere desarrollar su carrera. ¿Y España se está moviendo en dirección de conseguir contratos para centros de datos y demás? Tenemos un cuello de botella que es la red de distribución. Y bueno, pues yo creo que el lobby correspondiente a las empresas de distribución está trabajando para que facilitemos el acceso a esos grandes consumidores para equilibrar esa diferencia entre demanda y oferta. Tened en cuenta una cosa, y es que yo no tengo ningún interés en defender la posición de las distribuidoras, pero sí que las redes de distribución y de transporte, que van a ser cada vez más inteligentes, van a jugar un papel súper importante en todo lo que estamos hablando de digitalización, IA, etcétera. Que insisto en que somos los usuarios los que lo vamos a demandar. ¿Tenemos que asumir que a lo mejor el coste de la electricidad tiene que subir? Pues tendrá que ser algo razonable, porque si queremos más servicios tendremos que soportar también mayores costes, ¿no? En 2007, cuando Steve Jobs llega a un acuerdo con AT&T en Estados Unidos para que AT&T sea el distribuidor exclusivo del iPhone en Estados Unidos, los primeros 5 años del acuerdo, AT&T multiplica su tráfico de datos por 100.000. Estando donde estamos es un dato muy relevante, ¿no? Entonces, AT&T tuvo que transformarse para convertirse desde una empresa de hardware, una empresa que solo tendía cable, a una empresa de software, porque las limitaciones técnicas del cable ya impedían cubrir esa demanda. Lo mismo ocurrirá con las distribuidoras de electricidad, que tienen que ser más inteligentes, ¿no? Hay un tema que has dicho que a Álvaro le gusta mucho hablar, que es lo de que el precio va a subir. O sea, no tenemos claro si es el precio lo que va a subir o es el derecho a esa potencia, ¿no? O el derecho a estar... Bueno, distingamos entre la tarifa eléctrica y el precio de la energía. Los precios de la energía, especialmente en horas solares, están siendo muy bajos
muchas veces cerca de cero, incluso con precios negativos en los días en los que la demanda es baja y la radiación solar y el aporte eólico son grandes. De hecho, hace unos pocos días hemos vuelto a tener un día en el que las renovables han cubierto el 100% de la demanda del sistema eléctrico en España. Había ocurrido en abril de 2023, me parece. Hubo un Viernes Santo en el que 24 horas se cubrió la demanda solo con renovables y es un escenario que va a ser cada vez más frecuente. Lo que todo el mundo creo que entenderá es que nadie va a querer hacer inversiones en renovables sin tener un retorno económico, y el retorno económico viene a través del precio de la energía. Sin certidumbre sobre eso, pues no habrá inversión. Entonces no habrá descarbonización, no habrá baratos precios económicos de la energía y no habrá cambios en las tarifas eléctricas para que sean competitivas. Lo cierto es que los precios más baratos de Europa de la energía, insisto en esa diferencia entre precio de energía y tarifa, son los de España. Y eso es un potencial enorme. Aquí realmente lo que queremos es que el precio unitario baje, ¿no? Pero que el negocio aumente, ¿no? Para que pueda haber empresas que sigan... Lo que debería ocurrir, lo deseable es que el precio de la energía no aumente artificialmente, sino que como consecuencia de un incremento de la demanda. El incremento de la demanda también es una generación de empleo, generación de riqueza, pago de impuestos, es decir, que todos salimos beneficiados. A mí hay una frase que te hemos oído en alguna entrevista que me ha gustado mucho, que es lo de que la transición energética no es una autopista recta de 4 carriles, ¿no? Trabajando en Contigo, ¿dónde te encuentras normalmente esos baches, esas curvas, ese malestar, ¿no? Otra cosa que digo a veces también es que, como las gafas que llevo, la energía hay que verla con progresivas, ¿no? Con gafas progresivas. Y es verdad que a lo largo de este camino que llevamos recorrido y el que nos falta por recorrer, nos hemos encontrado y nos vamos a encontrar con dificultades que no estaban previstas. Una de ellas ya la hemos mencionado, ¿no? Hoy tenemos una gran capacidad de generación y lo que cojea es la demanda. Por otro lado, tenemos unos precios negativos o precios cero a los que nos enfrentamos y evidentemente eso frena mucho el interés de la inversión en renovables. Tened en cuenta que el PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, requiere una inversión de más de 200.000 millones de euros para cumplirse y esa inversión viene del sector privado. ¿Qué encontramos ahora nosotros? Que el mayor reto como agente de mercado, por ejemplo, es ser capaces de gestionar la flexibilidad que requiere el sistema eléctrico a la hora de ir constantemente. Voy a utilizar un palabra también inglés y que utilizamos mucho en el argot eléctrico, que es machear, ¿no? De match. Casar la energía entre demanda y oferta. Y volvemos al almacenamiento. El almacenamiento será clave para resolver el curtailment. En el futuro será una fuente de ingresos para los productores para que puedan compensar o complementar esos ingresos por la venta de energía, haciendo un poco de arbitraje en los mercados de regulación. Has mencionado dos cosas que me gustaría conocer tu opinión. O sea, por un lado, no tiene sentido que los generadores de renovables produzcan a precio cero, ¿no? Pero por otro lado queremos energía barata. Yo ahí veo un tema que es de debate, ¿no? Que es si el mercado de precios marginales es el problema o la solución de ese problema que mencionas, ¿no? Bueno, podríamos decir que el mercado marginal es imperfecto, pero hasta el momento nadie ha diseñado un mecanismo mejor que el mercado marginal. Entonces yo esa parte me parece que es una fuente de discusión eterna y tenemos que todavía avanzar mucho más en cómo se comporta el mercado, ¿no? Lo de los precios cero yo creo que lo entiende todo el mundo. Nadie va a trabajar gratis y entonces los productores que hacen una inversión quieren lo mismo que el que hace una inversión en una fábrica de conservas. Quieren un retorno de la inversión a través de la venta de su producto, ¿no? Entonces, como decía antes, la energía es un medio. Entonces, la energía tiene que facilitar la reindustrialización, el crecimiento de la demanda. Hay un mandato europeo que nos quiere dotar a los europeos de la Unión de energía barata, abundante y limpia. Esa santísima trinidad solo la conseguimos a través de las renovables, ¿no? Porque la dependencia de combustibles fósiles o del uranio, en las centrales europeas el 30% del uranio que consumen es de origen ruso. Solo se consigue esa santísima trinidad con las renovables, como decía, ¿no? Y para eso
Para conseguirlo, hemos hecho toda esa planificación de abundante, energía abundante, limpia y barata. Pero también tenemos un objetivo de reducción de la demanda. Y entonces cabe reflexionar qué sentido tiene reducir la demanda de algo que tenemos de forma barata, abundante y limpia, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es pensar en un plan de reindustrialización y de potenciación del consumo de electricidad. Yo creo que ahí el punto es, o sea, eficiencia energética sí, pero a nivel país, o sea, cuanto más eficiente mejor, pero también crea industria que consuma, ¿no? Claro, lo que tenemos que hacer es ser eficientes respecto a la dependencia energética. La dependencia energética europea está en una media del 50%. En España, en la década de los 2000, estábamos en una dependencia del 85%. Hay años en los que los ingresos por turismo en aquella década suponían unos 50.000 millones de euros de ingresos y era una cifra más o menos equivalente a la que nos gastábamos en importar combustibles fósiles. Luego, el esfuerzo de nuestra industria más floreciente, que era el turismo, se iba por el desagüe porque todo lo que ingresábamos nos lo teníamos que gastar en combustibles fósiles. Aparte del efecto que tiene sobre la contaminación, la polución, el efecto sobre la salud, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es esa. A lo mejor tenemos que hacer un cambio de paradigma. Cuando en mi casa o en casa de mis abuelos, sobre todo, nos dejábamos una luz encendida, es como si hubieses prendido fuego a las cortinas. Mi abuelo se enfadaba más por eso que por haber hecho una pintada en la pared. Y la energía era algo, y ha sido siempre algo escaso, porque dependíamos de algo que era escaso por naturaleza, que es el petróleo. Ahora ya no dependemos tanto de ese petróleo. Entonces, en lo que no dependamos del petróleo, no veo por qué tenemos que ser austeros, ¿no? A mí me gustaría una última, digamos, del mundo macro, antes de pasar más al consumidor. Trump, o sea, ¿cómo va a afectar esta sacudida al comercio internacional? ¿Tú crees que eso puede abrir una oportunidad para España a nivel descarbonización y para Europa? ¿O Solo llevamos 3 meses de Trump. Poco, o sea, no es ni Obama fue tan Obama, ni Trump será tan Trump. O sea, tendrá tiene una política soberana, que es la de Estados Unidos, y bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona, porque quedan muchos años de mandato de Trump. Pero lo cierto es que hay una cuestión que ya es imparable. La descarbonización durante muchos años se entendía como un esfuerzo extra para reducir la dependencia energética, para crear puestos de trabajo o para descarbonizar, ¿no? Para contaminar menos. Con el tiempo, todo lo que concierne a la generación de energía limpia y la descarbonización ha recorrido una curva de aprendizaje lo suficientemente amplia como para que como habiendo o manteniendo su internalización de costes y no habiendo otras tecnologías internalizado sus costes, es decir, manteniendo la externalización de costes de otras tecnologías de generación, por ejemplo, de combustibles fósiles, nuclear, etcétera, han sido tan competitivas que al final lo que manda es la TIR. A mí me gusta también decir que el capitalismo va a salvar al planeta y tiene sentido que si hay un retorno de la inversión en todo lo que concierne a la sostenibilidad, entonces eso es imparable, porque ya no es un criterio de pájaros y flores, es un criterio puramente económico. El mundo también de inversión más en torno a startup lo estamos viendo, ¿no? Tesis de impacto de clima y demás, que antes era vamos a salvar árboles porque sí. Oye, no, invierto ahora en negocios sostenibles, rentables, que tiene un impacto directo en que vayan las cosas a mejor. Estaría bien entender que lo que no es sostenible económicamente, lo es medioambientalmente y al revés. Porque cuando algo es económicamente sostenible y no lo es medioambientalmente, es porque está externalizando ese coste. Cuando algo es muy barato porque está contaminando un río y el precio de ese producto no está soportando la descontaminación de ese río, sí está siendo muy barato. Pero eso es un pan para hoy, hambre para mañana, porque alguien sufrirá las consecuencias de ese producto barato, ¿no? Total. Vale, pues enfocando un poco más en el consumidor, o sea, hemos hablado un poco más de situación macro país. Pymes y hogares tuvieron unos años bastante dorados de solar, especialmente autoconsumo. Ahora ha bajado un poco. ¿A qué crees que se debe esa bajada y cómo crees que se puede reincentivar en el caso un poco más de hogares? Más que
buscas las razones de la bajada, yo explicaría las razones de la subida. En aquellos momentos en los que nos recuperamos del COVID, la demanda de gas empieza a subir en los países asiáticos y se produce un rally alcista en los precios de la electricidad que estaban indexados al precio del gas, etcétera. Se genera una gran alarma social. Entonces, las portadas de los telediarios Hablando de la luz, abrían con el precio de la electricidad. Fijaos que si el precio de la electricidad era de, vamos a poner, 200 euros megavatio hora, era una barbaridad, ¿no? Porque las medias de mercado estaban en 50 más menos 5 en esa época. Habían estado. ¿Qué pasa? Que un hogar medio español consume 3 megavatios y medio al año de electricidad. Dentro de nuestra factura mensual, el importe correspondiente a la energía es aproximadamente el 50%. Luego, si vamos desgranando esa noticia, el impacto que esos 200 euros tenían sobre nuestro consumo en ese mes era bastante pequeño. Sin embargo, eso espoleó, asociado a otras cosas, a la gente para hacer mucho autoconsumo, ¿no? Entonces, teníamos acceso barato al crédito, teníamos una lluvia de subvenciones o promesa de subvenciones por parte de las administraciones locales, autonómicas, IBIS, Next Generation, todas estas cosas, y todo ese cóctel hacía que fuese muy interesante. Los precios de energía también acompañaban y en el sector muchas empresas parecía que proyectaron una idea de que el crecimiento iba a ser exponencial en el autoconsumo. Si en aquel momento veíamos que había unos 6,5 millones de viviendas en España que podrían tener autoconsumo, pues veías modelos de negocio en el que había varias empresas que iban a acaparar esos 6,5 millones de viviendas, ¿no? Estoy exagerando, pero parecía que no era realizable que todas esas empresas fuesen a tener tanto éxito. Se dimensionaron para esa empresa tan relevante, ¿no? Como Elcano y Magallanes, y luego pues resulta que han visto varias que nos hemos pegado un batacazo enorme. Muchas empresas que lo que proyectaban era algo que era absolutamente dogmático, no se sostenía por la realidad, ¿no? Entonces, quizás el autoconsumo ha tenido un crecimiento luego mucho menos espectacular, que era más apropiado porque casaba mejor con el crecimiento que se había tenido hasta ese boom de la energía, ¿no? Luego es verdad que en el boca a boca ha hecho mucho daño, que las subvenciones son muy complicadas de obtener, se alargan mucho en el tiempo, los IBIs luego al final resulta que dejabas de tributar por un lado, pero Hacienda te perseguía por otro. Una casuística enorme de mucha gente que se desanimó. Sí, después, este es un tema que, perdón que te corte, este es un tema que se ha tocado mucho y yo en muchos foros a los que voy escucho, como la opinión de las subvenciones tal y como han sido, no han sido una buena acción del todo porque la gente tiene un poco ese sabor agridulce. ¿Qué otra manera podría haber? Yo escucho mucho el incentivo fiscal, ¿no? O sea, ¿cómo crees que tú podrías...? Yo soy siempre partidario... O ni incentivos. Que, bueno, primero, ahora nos enfrentamos a una situación en la que no estábamos antes, y es que los precios de las horas solares son muy bajos. Entonces, rentabilizar una instalación de autoconsumo cuesta un poco más hoy si miramos el corto plazo, pero en el largo plazo es como, si hablamos de los hogares, es que es como poner unas ventanas con un mejor aislamiento térmico, o mejorar la eficiencia de nuestra caldera, o cambiar a una bomba de calor con aerotermia, o cuando compramos un coche que va a consumir menos energía. Dudo mucho que la gente haga el cálculo preciso y obtenga la TIR, el ROI y todos esos parámetros económicos que nos hacen tomar decisiones empresariales, pero no domésticas. Y que luego no les haces un seguimiento riguroso como harías en un entorno... Claro, no coges un Excel y haces un business case en el que planteas desvío entre lo que habías proyectado y lo que estás obteniendo, porque además es tan variable el consumo de electricidad en una casa que es que no tiene sentido. A mí me parece que es ridículo, ¿no? Y quizá el defecto lo tenemos los que veníamos del mundo de la generación de electricidad, que empezamos a introducir esos conceptos de TIR, ROI, etcétera, en una cosa que era hacer una instalación en un tejado de una casa. Una pyme lo mira más, ¿no? Pero un hogar, desde luego. Claro. Pero al final yo creo que estamos abriendo el tema de el consumidor, que el problema más gordo que hay en el mercado es que es muy price sensitive, ¿no? O sea, o ¿cómo lo veis vosotros desde Contigo? Porque yo siempre he dicho que yo no pago mucho de luz. O sea, yo pago 30 euros al mes. Entonces, bueno, no sé si es mucho o poco. Pues es una buena reflexión. Porque
primero, el consumidor piensa en euros. O sea, al final, nosotros podemos hablar de sostenibilidad, de transición energética, podemos utilizar la palabra empoderamiento del consumidor en el centro, todas esas cosas están muy bien, pero también mi pregunta es, oiga, ¿y usted quiere ser el protagonista activo de esa transición energética o simplemente usted quiere beneficiarse de esa transición energética? A lo mejor la respuesta mayoritaria es la segunda. Entonces, nosotros somos los que nos tenemos que encargar de hacer la vida fácil al cliente. Al final, hay pocos que estén dispuestos a pagar más por ser sostenibles. Lo cierto es que la energía verde casi se ha convertido en un must para muchos consumidores, ¿no? Porque es algo que además no supone un esfuerzo económico mayor. Y si hablamos de la eficiencia, todo tiene que tener un retorno económico. Acordaos de lo que decía hace un momento, de que teníamos ese objetivo de energía abundante, barata y limpia para los europeos, con un objetivo de reducción de la demanda. Pero todo lo que hagamos, invirtamos en eficiencia, que es generalmente en hardware, tiene que tener un retorno económico, tiene que hacer visible un ahorro. Entonces, en eso es en lo que estamos. Al final, de lo que se trata es de que generemos ahorro. Y luego, está muy bien traído lo que has dicho de que el price sensitive está muy en la cabeza de la gente. La gente se dio cuenta de que empezaba a pagar mucho por la energía cuando se cuadruplicó el precio de la energía. Hasta entonces mucha gente se dio cuenta de que hasta entonces no estaba pagando tanto por la energía. Es más, en ese impacto que decíamos que tenía en el telediario, el precio de la energía, yo llegué a ver en un informativo, que evidentemente era una rata, 300 euros por kilovatio hora, ¿no? O sea, era una cosa completamente descabellada. Pero fijaos que hoy la media de precio de OMIE, del mercado mayorista, del mercado diario, creo que el mes pasado cerró en torno a 90 euros megavatio hora, que sigue siendo el doble de lo que el consumidor pagaba antes de aquel famoso rally alcista de recuperación de precios. Siendo el doble, la gente hoy es igual de sensible que lo era hace 5 años, pero no cuando el precio se cuadruplicó. En definitiva, a mí me da la sensación de que tenemos la idea de que pagamos mucho, pero si le preguntamos a cualquier consumidor, ¿cuánto está dispuesto usted a pagar para que el frigorífico de su casa se mantenga 24 horas, 7 días a la semana fresquito? O el congelador esté congelado. Y a lo mejor descubrimos que eso no tiene precio. Bueno, o que sería mucho más, ¿no? O que sería mucho más. Aquí, de hecho, porque instalación de renovables fomenta precios de energía baratos, en alguna conversación que hemos tenido con gente más del norte de Europa y que igual van un pelín por delante de nosotros en estos temas, que ya pasan a tener incluso el concepto de pagar más por la capacidad, por el no voy a dejar de tener falta de suministro, más que por esa variabilidad, ¿no? Y en Suecia sobre todo nos contaban el incluso pagar 2 tramos de potencia, la garantizada y la potencia barata para cargar el coche en momentos o cargar distintos o usar distintos electrodomésticos que no sean tan críticos. Claro, tener disponibilidad de la red es algo a lo que estamos perfectamente acostumbrados en España. No hace muchos años, yo crecí en Pozuelo de Alarcón, fui a vivir ahí, me llevaron a vivir ahí con un año, pues yo nací en el 75, pues año 76. En mi casa había linternas y velas porque la luz se iba con relativa frecuencia, era algo normal. Era algo normal, se iba la luz, se apagaba la tele, la luz del cuarto de estar, ¿no? Ponías tus velas, tu linterna, mirabas por la ventana, ¿no? Pues los vecinos también, y era algo que asumías como natural. Pensabas que el frigorífico, pues lo de dentro iba a durar un buen tiempo, a veces se estropeaba algo, pocas veces, pero hoy en día el sistema eléctrico, gracias a las distribuidoras y a la red eléctrica, que es un ejemplo a seguir por todos los operadores del sistema de todo el mundo, un corte de luz en la mayoría de los pueblos de España es algo poco frecuente. Entonces, a lo mejor en países donde la red es más eficiente valoran eso porque saben lo que significa quedarte sin electricidad. Aquí, pues hoy no pasa. No sé si, yo creo que no valoramos el tener luz todo el rato, pero sin embargo te saltan los plomos y toda la casa se pone, alerta roja, en plan, ¿qué ha pasado? Entonces, igual sí que
Se valora pero no se le pone precio, ¿no? Que es lo complicado. Bueno, es como respirar. O sea, nadie valora la importancia de respirar hasta que le falta el aire, ¿no? Entonces, a lo mejor, y no va a pasar, obviamente, pero tenemos que pensar que a lo mejor necesitamos apreciar más algo cuando encontremos eso en modo escasez. Ahora que tenemos todos los electrodomésticos interconectados con internet, con la casa, con el servidor, con cualquier dispositivo que conecte todo en casa con el móvil, etcétera, cuando se va la luz en casa, pues de pronto vemos que es que empiezan a sonar alarmas, pitidos, ¿sabes? Pues imagínate que eso fuese cada día. En el mundo hay 950 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Ni una hora del día. Entonces, imaginaos que toda esa gente le dices, oye, te doy electricidad 10 horas al día y tienes que pagar un tanto más. Pues seguramente estarían dispuestos a hacerlo. Volviendo un poco a lo que habéis dicho los dos de que el consumidor es muy price sensitive, ¿no? Que al final es de lo más importante, si no lo más. ¿Cómo una comercializadora puede diferenciarse si no es por precio para que eso no sea una batalla constantemente a la baja a nivel tarifas, ¿no? ¿Qué es lo que aprecia el consumidor y qué veis que funciona? Bueno, Lo que nos puedas contar que lo va a ir la competencia. luego tendré que mataros. No, es sencillo. Las comercializadoras independientes no tenemos la capacidad que tienen los que están verticalmente integrados de jugar con los ingresos en la generación y los ingresos en la comercialización. Es un juego de vasos comunicantes, ¿no? Nosotros o nos integramos verticalmente y nos convertimos con un productor independiente en algo similar a las grandes utilities, o tenemos que distinguirnos, primero, por dar un precio competitivo a nuestros clientes. Segundo, por dar energía verde. Hay quien ha pasado de la energía marrón o energía sucia a la energía verde, pero nosotros nacimos así. No hemos tenido que hacer esa transición, no nos hemos tenido que convertir en algo mejor porque ya nacimos con esa virtud desde el principio, ¿no? Eh, el, el asumir como filosofía de empresa que vivimos de los clientes, que es gracias a ellos a los que podemos pagar las nóminas, el alquiler de la oficina, los gastos corrientes del negocio, dar los beneficios. Si entendemos eso y tenemos respeto por el cliente, yo creo que tenemos éxito. Todo eso es difícil de transmitir, pero es en lo que creemos, es lo que nos ha distinguido, ¿no? ¿Cuál es la manera de transmitirlo? ¿Con un buen servicio al cliente? ¿Con un buen Mira, yo tiempo creo de que incidencia hablándole bajo? claro al cliente, con respeto, y con respeto me refiero no solo a las formas, sino con respeto intelectual, pensando que el cliente no es alguien torpe y explicándole las cosas de forma didáctica, haciendo sentirle que es importante para nosotros, es como creo que se consigue tener a los clientes y mantenerlos, ¿no? A veces es difícil comunicar con ellos porque no tienes una comunicación física directamente, no van a un mostrador, no encuentran a una persona cara a cara para tratar las cosas, y muchas veces además nos encontramos con que ante cambios regulatorios que tenemos que aplicar, que no dependen de nosotros y que ni siquiera nos afectan, como por ejemplo los que pueden tener relación con la distribuidora, somos la primera voz o la primera cara, si queremos así metafóricamente, con la que se encuentra el cliente, y muchas veces somos su paño de lágrimas de quejas o de protestas de cosas que nosotros no podemos influir. Entonces, con ese ejercicio de comprensión vivimos habitualmente, y con esa filosofía de entender que el cliente no es una carga, es un aliado, ¿no? Sí, pero a la vez pensando un poco en pura rentabilidad como empresa, o sea, está el servicio que tienes que dar que es bueno, pero ese receptor de lágrimas que dices muchas veces es coste de servicio, de llamadas, etcétera. Entonces, ¿hay alguna manera ahí que digáis, joder, esto da muy buen servicio, da muy buena imagen, da muy buena información y a la vez nos reduce el coste operativo porque tardamos menos tiempo en reducir incidentes? O sea, ¿cómo casa eso, no? Porque Bueno, a ver, al final el margen es también lo importante para poder seguir ofreciendo ese claro. servicio. Lo que pasa es que para nosotros es muy importante captar clientes, pero es mucho más importante mantenerlos. Mi preocupación principal no es tanto la captación,
que funciona de muchas maneras, ¿no? A través de muchos canales, agentes comerciales, web, prescripción, que es una palabra que me gusta mucho, no como Gultainment. Entonces, mantener el beneficio es fundamental, pero no es lo principal. O sea, nuestra forma de hacer empresa tiene más que ver con la mirada a largo plazo y con el mantenimiento del cliente, con el cuidado del cliente, que con el crecimiento por el crecimiento. Entonces, creemos que cuando tienes esa filosofía de trabajo, también es verdad que nuestro negocio está repartido en varias cestas y no solo dependemos de la comercialización, pues nos podemos permitir ser mucho más cuidadosos con el cliente y respetarlo más. Estoy seguro de que si alguien que haya tenido una mala experiencia con nosotros o con otro comercializador puede tener razón y a lo mejor no hemos acertado en la forma de tratar su problema, pero desde luego que nuestra intención es siempre hacerlo así, o sea, tratar a la gente con respeto y con... Una pregunta, y Jorge, ¿tenéis el número calculado? O sea, entiendo que sí, pero no sé si con tanto detalle, pero ¿a partir de qué número de años te sale rentable un cliente versus adquirirlo, ¿no? O sea, ¿cómo es el margen? ¿Cuánto tiempo necesitas retenerlo para que te pague esa adquisición? Bueno, es una cifra un poco... O depende a lo mejor mucho del tipo de cliente y del tamaño y del consumo. Depende del consumo, del tamaño. Aquí voy a darte una larga cambiada porque es que el problema es que diga lo que diga, va a parecer extraño para quien lo escuche. Porque si digo que un cliente no se amortiza hasta los 3 años, muchos clientes, perderíamos dinero con muchos clientes que están meses, 1 año, 2 años. Pero perdéis dinero con clientes que están muy poco, ¿no? Entiendo. Pues mira, depende de la adquisición. Voy a poner un ejemplo. Esto es como un restaurante, ¿no? Cuando alguien monta un restaurante, tiene un escandallo de costes y dice, el ticket medio para que mi restaurante sea rentable tiene que ser de 40 euros. Y hay clientes con los que lo triplica y hay clientes con los que no llega. Y la media de todo es con lo que al final sobrevive el restaurante, ¿no? O vive el restaurante. ¿Qué pasa? Que en la comercializadora es algo más complejo porque cuando nosotros ofrecemos un precio fijo a un cliente y se lo mantenemos por 1 año o 2 años, a lo largo de la vida de ese cliente no siempre vamos a obtener rentabilidad de ese cliente. Entonces, el objetivo es tratar de obtener rentabilidad de la mayor cantidad de clientes posible, asumiendo que muchos vamos a perder. Y sin que sea demasiado rentable porque se van a depende de la volatilidad del mercado muchas veces, claro. Sí, o sea, no es una actividad muy rentable. Depende de la volatilidad del mercado. Si nos es favorable el comportamiento del mercado, pues clientes a lo mejor pueden amortizarse en 1 año y hay clientes que a lo mejor no se han amortizado nunca. ¿Cómo os pilló a vosotros la escalada de precios? ¿Teníais muchas tarifas fijas? Pues tuvimos muchas tarifas fijas, aunque también teníamos muchos clientes en indexado, pero tuvimos muchos clientes fijos a los que tuvimos que hacer una subida masiva de precios y se dio la circunstancia de que como planteamos una subida y tenían un periodo de 15 días, 20 días, un mes, no me acuerdo, para decidir si mantenían el contrato o no, cuando alcanzamos ese hito, los precios habían subido tanto que los precios que ofrecíamos eran buenos. Aún así, perdimos unos 10.000, 15.000 clientes, pero era una cuestión que para nosotros era susto o muerte. O sea, teníamos que entender que o perdíamos clientes y que nos lastraban porque perdíamos dinero con ellos todos los meses, o teníamos que cerrar la compañía. Y cerrar la compañía suponía despedir a todo el mundo, a echar el cierre y un fracaso absoluto, ¿no? Para todas las actividades. Afortunadamente, el negocio, como he dicho antes, estaba sustentado en varias patas que permitieron soportar esa caída, que luego cuando los precios se estabilizaron en los precios que tenemos ahora, pues recuperamos y con creces, ¿no? Hay un tema aquí que es que el producto, aunque el electrón es el mismo, la forma, el escandallo que decías tú antes trasladado a la factura, yo no creo que la factura sea complicada de entender, porque si te sientas 1 hora y vas término por término, yo creo que todo tiene su justificación, pero es verdad que a alguien que no le quiere dedicar esa hora se le convierte en un producto complejo. ¿Cómo se le puede meter mano a eso? O sea, tiene que ser un tema de
¿Crees que está bien? ¿Crees que se puede simplificar? A ver, diferenciemos entre transparencia y simplicidad y sencillez, ¿no? Transparencia es que tú describas la fórmula del indexado para el cálculo del precio de la energía, ¿no? Y dices, ¿es transparente? Sí. ¿Es sencillo? No. No es sencillo porque no lo va a entender una persona, un consumidor. ¿La factura eléctrica es sencilla? Si te lo explican así, no hace falta una hora. O sea, yo creo que en 2 minutos una persona puede entender que tiene el concepto del término de potencia, que es la disponibilidad que tenemos de como si ¿Cuántas hablamos de cosas internet, puedes conectar? ancho de banda, ¿no? de tu conexión a la red. La energía, cuántos datos pasan si hacemos ese símil de la fibra por hora en tu energía, y luego tienes básicamente 2 impuestos que se reflejan en líneas separadas, ¿no? El impuesto de electricidad y el IVA. Ya está. Eso es una factura eléctrica. ¿Qué necesidad tenemos El de alquiler del conocer contador, el bono bueno, alquiler y contador? Es que empiezas con los apellidos. Entonces, dentro de eso hay un montón de componentes: bono social, Fondo Nacional de Eficiencia, mantenimiento del operador del sistema, regulador, red eléctrica, peajes, ATR, acceso de terceros a la red, etcétera. Hay un montón de conceptos que están ahí embebidos, pero ¿para qué quiere el consumidor saberlo así? Es que cuando vas al taller te dicen cambio de aceite, mano de obra, tanto, y el cliente lo paga muy a gusto, no, bueno, muy a gusto. Paga, si no, se puede llevar el coche, pero lo paga y punto. Hasta que o sea, nos han vendido que la factura de la luz tiene que ser hiper transparente, hiper sencilla, y yo puedo poner en un cliente indexado el precio horario de las 24 horas de todo el periodo de facturación, incluso cuarto horario, y eso es muy transparente, pero es muy complejo y es innecesario. Entonces, distingamos eso. Al final, el cliente lo que tiene que tener es la confianza de que no le estamos engañando. Prometer una cosa y luego hacer otra es lo que no debemos hacer. Debemos ser transparentes. Cuando se produce una subida hay que comunicársela al cliente. Cuando vendemos servicios de valor añadido tenemos que ser transparentes en la forma de vendérselos y en decirle, además, invitarle a que los utilice, no recurrir a eso que llaman los técnicos la tasa de olvido para que sea un ingreso para el No la comercializador conocía esta. y ningún beneficio para él. Alguno me va a matar, seguro. O sea, no la conocía por ese nombre, sabía perfectamente Bueno, que el concepto existía. todos lo entendemos, pero, Sí, pero sí, sí. existe y espero que nadie me mate. No, no, Pero se conoce. nosotros cuando ofrecemos servicios de valor añadido a los clientes nos gusta recordarles, oiga, que tiene usted esto, utilícelo. No, que al final es un negocio con mucho volumen, con mucha operativa, ¿no? No facturas todos los meses, facturas todos los días del mes, ¿no? En función te van llegando las minutas, ¿no? de la distribuidora. A nivel operativo se me antoja un jaleo. ¿Cómo resolvéis esto más allá de, como has comentado, con transparencia, con equipo, pero... Mira, nosotros que tenemos alrededor de 100.000 clientes emitimos aproximadamente 12 millones de facturas al año. Entonces, ¿cómo se hace eso? Dentro de las comercializadoras de energía de nuestro tamaño, somos seguramente la que menos personal tenga, porque nosotros automatizamos muchísimos procesos. Los 2 departamentos más grandes de Contigo Energía son el de gestión de la energía. Nosotros somos muy buenos en gestión de la energía, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, en la parte de trading, ¿quieres En la decir? parte de trading, que por un lado, y la parte de flexibilidad dentro del mercado, en la participación en los servicios de ajuste, bandas de regulación terciaria, en los mercados intradiarios. Somos muy buenos en esa parte y estaremos en el top 3. ¿Involucráis a los clientes mucho para esto? No, a los grandes. los clientes obtienen un beneficio de eso a través del precio reducido que podemos ofrecerle. Cuando nosotros hacemos cosas en el mercado que son más innovadoras, al final eso tiene un efecto sobre el precio de la energía para nuestros clientes. Se trata de que el consumidor se beneficie de eso, ¿no? Porque hemos dicho que queremos fidelizarlos sobre todo a través del precio. El segundo departamento más grande es el de IT, porque nosotros desarrollamos muchísimos de los aplicativos, aplicaciones, APIs que utilizamos y vosotros además conocéis a nuestro departamento de sistemas, que es bastante grande, y le damos mucha importancia a toda esa parte para poder ser eficientes también
tener una gran carga de estructura fija en recursos humanos, al final nos impide o nos impediría ser igual de competitivos con nuestros clientes. Pero ahí tengo preguntas para ambos grandes departamentos, pero en la parte tech, ¿cómo hacéis para diferenciar con esto lo hago yo porque es core, porque tiene que ser in-house, y esto cojo algún tipo de software as a service que me pueda venir aquí? ¿Hay algún criterio ahí que tengáis? O es un criterio muy sencillo. Si alguien lo hace antes y mejor que nosotros, lo hacemos con un externo. Si lo podemos hacer nosotros, lo hacemos nosotros. Hay otra premisa, y es que lo que no nos gusta es ser demasiado dependientes de software críticos que luego nos puedan lastrar en la flexibilidad que requiere el sistema eléctrico. ¿Es crítico ahí, 100%? Facturación, ¿no? Facturación, sin duda, y operación de mercado. Resolución de operación de... Y una pregunta, bueno... No tenemos nuestro propio sistema operativo para los ordenadores, por ejemplo, si vamos ahí escalando. No tenemos nuestro propio suite de ofimática, ¿no? Como dicen los antiguos. O sea, utilizamos los mismos programas que todo el mundo, y siempre tenemos en cuenta software as a service que son competitivos y que nos descargan de trabajo y que lo hacen mejor que nosotros. Si nosotros recurrimos a un proveedor, es porque pensamos que lo va a hacer mejor y más rápido que nosotros. Ese es el... Visto. ¿Tú qué ibas a decir? Yo iba a preguntar más de la parte de compra de energía y de gestión de energía. Todo esto es, por ahora, en un plano, entiendo, pasivo, ¿no? O porque has comentado que no hacéis nada de flexibilidad todavía con clientes industriales. ¿O si empezáis Bueno, sí tenemos clientes que están dados de alta tenemos el SRAP, que es para la producción, y el SRAT, que es para la demanda. Sí tenemos clientes que están en el SRAT, y poco a poco vamos encontrándonos, porque ya estamos preparados para ello, clientes que en la parte de representación tengan baterías. De hecho, dentro de poco estamos trabajando en un gran acuerdo con un partner con el que vamos a desarrollar una gran flexibilidad en la parte de almacenamiento. Y luego con los clientes de suministro, pues sí hemos sacado ventaja, tanto ellos como nosotros, de esa gestión en el SRAT, que dota de flexibilidad, que es lo que necesitamos. Una pregunta, ¿el SRAT es para generadores? El SRAP es para generadores y la demanda es SRAP. ¿Y ahí tenéis, en el SRAP, tenéis generación que no sea solar? Sí. Pues... o sea, te formulo la pregunta al revés para que no sean tres. O sea, ¿cómo entiendo, participas? ni confirmo ni desmiento. Solar seguro que sí, porque yo creo que casi todos los parques fotovoltaicos que llevamos al mercado, no todos están preparados para darse de alta, pero casi hoy en día todos los que se van poniendo en marcha sí. Y en la parte eólica y otras tecnologías entiendo que también. Claro, pero ahí la pregunta iba un poco en el solar únicamente puede pujar a la baja, entiendo. No le puedes meter más producción. No, claro, no puedes. Claro. No puedes. O sea, solo los que son gestionables puedes subir o bajar. Vale. Con el almacenamiento... claro, otro mundo, claro. Cambia mucho la película, pero hay una cosa que imagino, porque nadie en realidad sabemos cómo se va a comportar el mercado cuando haya cierta implantación del almacenamiento, pero cuando Red Eléctrica pida a los que están conectados a un nodo que se desconecten o que bajen la potencia, cuando pida o permita que se reconecten o vuelvan a exportar energía, se lo va a permitir a todos a la vez. Entonces, veremos qué estrategias se siguen en los mercados de regulación para que todos esos puedan obtener otra vez rendimiento de su instalación a través de la hibridación. ¿Y cómo crees que van a funcionar ese sistema de incentivos? O sea, entiendo que Red Eléctrica va a decir o para o métele caña en función un poco de necesidades. Eso tiene un impacto a nivel incentivo porque hay otra opción que es peor y que cuesta más dinero. ¿Quién se va a llevar qué? ¿Es algo que se reparte entre la comercializadora y el consumidor? ¿Cómo te lo imaginas esto? A ver, antes de responder a eso,
tenemos que poner sobre la mesa, sobre el almohadón, los pagos por capacidad. Va a haber tecnologías a las que tenemos que retribuir con pagos de capacidad, que para el que no lo entienda es pago, como lo que ha dicho Álvaro antes, pago, igual que pago por tener disponible potencia, pago por estar disponible para el sistema, para dotarle de energía en los momentos en los que el operador del sistema lo requiera, ¿no? ¿Quién se beneficia de eso? Al final, el consumidor. Todo gira alrededor del consumidor, que es al final el que determina la generación que necesitamos en función de la demanda que genera. ¿Cómo se beneficia el consumidor? ¿Cómo se beneficia el comercializador? Pues hombre, yo diría más que esto está pensado para el consumidor recibe una retribución si se desconecta cuando se requiere y el productor también. Tiene que recibir una retribución. Me estoy yendo un poco por No, eso es un poco, realmente igual la pregunta más era, o sea, eso es el cómo funciona hoy, cómo nos lo imaginamos evolucionando, ¿no? Y entiendo que ibas a ir por ahora es sobre todo industria, pero igual en la parte llega, doméstico, no lo sé. Sí, perdóname, que se me ha ido un poco, me he desviado, porque estaba pensando que en la forma en la que nosotros los comercializadores nos vamos a repartir ese beneficio o con los consumidores o con los productores. Y primero es absolutamente flexible, tiene que ser absolutamente transparente y tiene que ser compartido. Porque si es compartido, ambas partes tenemos incentivo para que exista. Si no, al final no vamos a poner nosotros toda la carne en el asador y el consumidor no va a estar dispuesto a que le influyas. ¿Ves que hay un hueco? Porque al final yo, por cómo lo estás contando, veo que la gente que tiene ya o grandes producciones o grandes consumos están muy bien posicionadas para participar en esta flexibilidad, si sus procesos lo permiten. Conforme que vas haciendo el tamaño de capacidad más pequeño, se me cuesta más complicado que sean eficientes para entrar en el mercado. ¿Crees que el autoconsumidor de 3 kilovatios, 5 kilovatios de batería, un coche eléctrico de 7, acabará entrando en este papel de flexibilidad? ¿O yo creo que sí. Se le va a poner complicado? Creo que sí. En otros mercados ya existe. Mucha gente tiene una instalación de autoconsumo en su casa, tiene una batería y ya participa en esa flexibilidad. La flexibilidad a lo mejor no es consciente de cómo funciona esa flexibilidad a efectos del sistema eléctrico, pero sí que tiene relevancia a esos efectos del sistema, ¿no? Hablemos del Vehicle to Grid, ¿no? El V2G, la capacidad de los coches eléctricos, que al final no deja de ser una batería con ruedas, la capacidad de importar y exportar energía de la batería a nuestra vivienda, al sistema, en función de los requerimientos de la demanda, ¿no? Pasamos al último, ¿no? Pasamos a la parte un poco de, liderazgo, gestión empresarial y recomendaciones varias, básicamente. A mí hay una que siempre la dejamos para el final, pero que me apetece cogerla ya, que es, con todo esto que hemos visto, que son muchas diferentes patas del mundo de la energía y con todo lo que tú sabes, si ahora tuvieses que empezar tu carrera en energía y no tuvieses la circunstancia de que hay una empresa familiar, ¿dónde te meterías? En el carbón. No. Por un lado he dicho, es una broma, no. Esto, mira, independientemente de las circunstancias familiares, yo creo que una de las cosas en las que más afortunado soy es en que hago algo que me gusta y en lo que creo, ¿no? Para mí, levantarme todos los días e ir a trabajar es algo de lo que me siento afortunado. Yo tengo una vocación frustrada, que es la de piloto. A mí me hubiese gustado ser piloto, pero bueno, por circunstancias de la vida no lo fui, aunque me gusta mucho volar. Pero digamos que si no hago lo que más me hubiese gustado en el mundo, que es eso de volar, me gusta mucho lo que hago, ¿no? Entonces, si hoy volviese a tener que iniciar un camino, creo que lo más razonable sería el de las renovables también, que es lo que tenemos en España, lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho crecer y lo que hemos hecho muy bien. Por eso los profesionales de renovables en España tienen buena fama por todo el mundo y hemos salido
el know-how que hemos adquirido en las empresas de renovables en España nos ha permitido salir a otros países a expandir nuestro conocimiento con mucho éxito, ¿no? Y estamos muy bien valorados. Entonces, por una cuestión no dejando a un lado esa continuidad familiar, mi padre empezó a hacer renovables en el año 87. Yo recuerdo cuando iba al colegio, me decía, mi padre hace una hidráulica. Y me decían, ¿y eso qué es? Y yo decía, tengo que explicar que una central con un río que turbina el agua cae, mueve una turbina, produce electricidad, tal. Pero yo estoy convencido de que el camino son las renovables. Entonces, creo que no podría elegir otro. Otras personas creen en otras tecnologías, pues también quizás son tan válidas como la mía, ¿no? Pero yo creo que haciendo algo que no solo tiene un beneficio para la cuenta de resultados de nuestra empresa, sino que tiene un dividendo social, que también genera un beneficio para el entorno, pues yo me siento muy feliz y creo que seguiría por ese camino. Si me preguntáis si volvería a hacer una comercializadora, la respuesta a lo mejor no es la misma. ¿Y hay suficiente perfil de mercado para afrontar todos estos retos de los que llevamos hablando durante esta hora? Mira, yo he dado durante años clases en algunos máster y sobre todo recuerdo en la época dura donde se paralizaron las renovables en España, yo decía siempre a los alumnos que tenían la gran oportunidad de, con una ingeniería industrial o una ingeniería o incluso arquitectura, podían salir a otros países a hacer renovables porque estábamos muy bien considerados. Me acuerdo un día un alumno que me dijo, mira, es que yo me iría a otro país, pero es que yo no sé inglés. Y dije, mira, es imperdonable que hayas hecho, seas ingeniero industrial, hayas tenido la capacidad de convertirte en ingeniero industrial y no vayas a tener la capacidad en 5 meses, 3 meses, 6 meses de defenderte en inglés como para salir fuera. Es una cuestión de o te atreves o no te atreves, pero es que después seguramente sea una experiencia tan gratificante que para todo el mundo merecía la pena. Si tenemos como país, como economía, una de las cosas que más sentido tenía de hacer renovables era precisamente desarrollar un mercado y unos profesionales que luego pudiésemos exportar al mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la respuesta es que sí, estamos muy bien formados. Preguntarle algún truco de profesor a profesor. Bueno, yo te iba a preguntar, sí, yo es que doy clases en ICAI, en industriales justo, y lo que me pasa un poco es, has dicho, ¿no? Cualquier perfil, por ejemplo, industriales, claro, porque industriales puede acabar o en renovables o en M&A y en en banca de inversión, ¿no? Sí. ¿Cómo convences a este perfil técnico que lleva 6 años pasándolo regular para que se meta en el sector? Porque desde fuera, yo de hecho, se lo dije a Beltrán cuando empecé, yo tuve la opción de especializarme en energía y dije, ¿energía para qué? Y ahora que estoy desde dentro digo, contra, ¿qué ¿Y por qué sector no? más? ¿Y por qué no? Claro, claro, claro. Te voy a contar una anécdota que me pasó dando clase en un máster, daba clase viernes y sábado, viernes por la tarde, sábado por la mañana, y las clases acababan a las 10 de la noche, ¿no? Entonces yo tenía mi programa hecho, ya había hecho varios años esas clases, y entonces un viernes estaba dando clase y yo veía que iba avanzando y yo decía, mira, a mí cortadme cuando queráis una pregunta, lo que sea, y cuando llegue la hora de irnos avisadme porque yo me pongo a hablar y no paro. Y entonces veía que iba avanzando y me estaba metiendo en el temario del día siguiente, ¿no? Y digo, joder, estoy metiéndome en mí, ¿qué les voy a contar mañana, no? Y miro el reloj y digo, oye, pero si ya son las 10 y 10, imagínate, no sé si eran 10 y 10, 10 y 5, 10 y cuarto, tal. Digo, ¿y no me habéis avisado? Me dicen, es que nos estaba gustando tanto lo que nos estabas contando que no queríamos interrumpirte. Entonces, le di muchas vueltas y digo, bueno, ¿y qué es lo que tiene esto para que sea tan interesante como para que chavales de 24 o 25 años estuviesen un viernes por la tarde, que no era un lunes? O sea, Hay mejores planes en claro, principio. todos teníamos cosas seguramente más guays que hacer que estar escuchándome a mí en la clase. Entonces dije, a lo mejor es porque esto es un mundo apasionante, ¿no? La energía mueve el mundo no solo desde el punto de vista cinético, ¿no? Desde la física, movimiento, palanca y tal, sino que todas las decisiones que tomamos políticamente, estratégicamente, geopolíticamente, económicamente, están basados en el uso de la energía. La transición energética no es solo una transición energética, es una transición económica, porque vamos a pasar de un modelo de economía basado en algo escaso, que es el petróleo, y que tienen unos pocos, a algo abundante,
vuelvo a lo mismo de antes, algo abundante, barato, limpio y autóctono, y muchos países van a tener un potencial que hasta entonces no habían tenido. Yo creo que lo interesante es ser parte de esa transición que lleva muchos años y que quedan muchos años por recorrer, esa autopista que nos vamos encontrando con obstáculos a veces y tal, y que para mí es tan apasionante que merece la pena, ¿no? Merece la pena investigarlo. No solo las renovables, ¿no? Se habla de la fusión, de la fisión, de un montón de tecnologías que están por desarrollar, el hidrógeno. Hay tantas cosas que van a cambiar nuestra vida para siempre, que yo creo que es eso, es una cosa para mí, y eso que yo no soy ingeniero, yo no vivo rodeado de ingenieros Ya lo siento. Me halaga porque a veces se sorprende la gente cuando digo que no soy ingeniero, porque digo, pues esto a lo mejor tengo a los ingenieros por gente muy inteligente, y cuando me dicen que parezco ingeniero, pues digo, pues debo parecer inteligente también, ¿no? Pero la cuestión es que es algo tan bonito, tan apasionante y tan prometedor, que yo creo que merece la pena meterse en el ajo. Yo una antes, ya vamos terminando, pero una antes de la última. ¿Cómo has estado tantos años en Gesternova ahora contigo, desarrollándote para asegurarte de que la gente un poco pues te seguía? Porque siempre han sido puestos un poco relevantes, ¿no? Que tenías tú también que tirar del carro de alguna manera. ¿Cómo has conseguido eso, tanto motivar a la gente como tú mantenerte, o sea, al menos parecer inteligente durante esa temporada? A ver, no lo sé bien, la verdad. Primero, claro, nosotros somos unas 115, 120 personas ahora. No siempre fuimos tantos. O sea, en principio éramos uno, luego dos, luego tres. Luego fuimos creciendo, y sí es verdad que, claro, ser el director comercial de una empresa con 3 empleados tampoco tenía... En la tarjeta quedaba muy bien, pero tampoco era una cosa... O sea, considerar líder en ese momento a alguien pues era un poco pretencioso, ¿no? Entonces, a medida que hemos ido creciendo, yo siempre he aplicado varios dogmas, ¿no?, que he escuchado. Uno que atribuyen a Kennedy, que decía que su secreto era rodearse de gente más inteligente que él. Otra cosa que decía, creo que Rockefeller, que decía que contrata a los mejores y déjales que hagan lo que saben hacer, o contrata a los más baratos y que hagan lo que tú digas. Hemos sido siempre de los primeros, ¿no? Contratar a gente inteligente y dejar hacer. Y sobre todo, hacer eso, tener en cuenta la opinión de la gente, lo que la gente aporta, cuidar a la gente. Nosotros somos una empresa familiar, y entonces al final la gente que trabaja con nosotros es como una extensión de la familia. No quedamos los domingos a tomar una paella, pero sí que hemos tenido siempre presente que la gente tiene que llevar lo mejor posible el tener que ir a trabajar todos los días a la oficina, ¿no? Os voy a contar una anécdota con una compañera que se llama Paula, que durante muchos años fue mi mano derecha en el departamento comercial. Me dijo, oye, no sé qué hacer con este cliente, tomo esta decisión o esta otra. Y dije, haz lo que tú quieras, no sé. Me dice, ya, pero es que, Jorge, no quiero, no estamos en la tele, pues, no quiero cagarla, ¿no? Dije, bueno, pero es que tendrás que tomar la decisión y aprender de la decisión. Ya, pero es que si me equivoco te vas a enfadar conmigo. Dije, mira, yo no me puedo enfadar nunca contigo porque tomes una decisión equivocada, porque yo soy el que te está dando la potestad, dando la oportunidad de tomarla. Si tomas la decisión equivocada, sabrás que en la siguiente ocasión tendrás que tomar la contraria. Y si tomas la decisión acertada, pues ya sabes que has tomado la buena decisión. Pero yo no me puedo enfadar nunca contigo, porque entonces la siguiente vez que tengas que tomar una decisión estarás condicionada por mi reacción. Entonces, lo harás mal y lo harás con inseguridad. Y eso no nos beneficia a ninguno. Tienes la suerte de que la responsabilidad al final la voy a asumir yo. Así que tienes esa red para equivocarte. Y así crecimos juntos. Yo creo que la forma de crecer tiene que ser simbiótica. O sea, habrá quien haya aprendido algo de mí, pero yo también he aprendido mucho de la gente con la que trabajo. Otra compañera me decía el otro día, Jorge, es que vosotros dependéis de mucha gente para que esto funcione.
Y yo dije, claro que sí, es que tiene que ser así. Si nosotros tuviésemos que abarcar todas las actividades y todo lo que desarrollamos, la empresa sería mucho más pequeña y sería mucho menos productiva. Contar con el mejor talento y cuidarlo es lo que nos hace grandes, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, que lo repito mucho cuando hago discursos así en cenas de empresa y eventos que hacemos en la empresa, y es que somos como la maquinaria de un reloj, de una máquina automática, ¿no? Hay piezas más grandes, hay piezas más pequeñas, hay piezas de oro, hay piedras preciosas, hay tuercas de acero que prácticamente no tienen valor económico, pero tienen un valor muy relevante a la hora de hacer que toda la maquinaria funcione correctamente. Quitar una de esas piezas, una por pequeña que sea, hace que el reloj deje de funcionar. Entonces, todas las piezas, sean de mayor responsabilidad, de menor responsabilidad, de mayor rango, de menor rango, todas son relevantes. Y yo creo que eso puede ser el secreto de que hayamos llegado al sitio donde estamos, ¿no? Bueno, No está mal la respuesta. ¿Queréis que os cuente otra película o no? No, es así de verdad. O sea, nosotros intentamos cuidar a la gente y dejar que se desarrollen en lo mejor que saben hacer. Al final, tener la opinión de los que saben es siempre beneficioso para todos. bueno. ¿Tú tienes alguna última? No, la última. Pues siempre aquí la última para terminar es, dentro del mundo de la energía, ¿con quién no nos podemos perder una conversación? ¿Con quién deberíamos invitar? Pues yo creo que alguien que, además Beltrán, tú también conoces personalmente, me viene a la cabeza Nemesio Fernández Cuesta. Sí, habíamos pensado en él. Muy Pues, bueno. Además, ha escrito un libro recientemente sobre cambio climático y sostenibilidad que es muy interesante. Y es una persona muy sabia que se explica muy bien y con la que siempre es un gusto hablar y aprender. Sí, nos apetece mucho esa conversación, la verdad. Pero bueno. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vosotros, yo me lo he pasado muy bien. Espero que Nosotros también. hayamos entretenido a alguien, Sí, que hayan aprendido algo de nosotros y de lo que hemos contado aquí. eso es. Qué bueno. Energéticamente, un podcast de Clevergy.